En el panel me acompañan Daniela y ¿quién más está por ahí? No. Y Ángel. Ah, Ángel. Sí. Sí. Mi pronombre de género de preferencia es él. Ángel y Daniela pueden decir sus pronombres de género de preferencia. Él. El mío es ella. Súper. Vale, entonces yo ya tengo anotados aquí quienes pasan. Entonces empecemos con el discurso del primer ministro. Les voy a pedir a todos que antes que pasen a dar su discurso, por favor prueben que los estamos escuchando, que el micrófono funciona bien y la conexión también, y que me digan su nombre y su pronombre de género de preferencia. Igual yo se los voy a recordar en el turno de cada uno. Entonces, sin más preámbulo, llamamos al discurso del primer ministro. ¿Quién es? Olá, me escutam? Sí, sí. Gracias. Mi nombre es Sí, Giovanni se- Begossi, serei el primer ministro. ¿Puedo comenzar? ¿Puedo comenzar? Giovanni, ¿cuál es tu pronombre de género de preferencia? Indiferente. ¿Cuál es tu pronombre de preferencia? ¿Cómo? Pronome de preferencia indiferente. Sí, solo un recordatorio. Por favor, si estás usando celular y no puedes ver el chat, avisarlo para los puntos de información. Perfecto. No voy a poder ver el chat porque estoy usando el teléfono. Portanto, se puderes fazer pontos de informação informando tipo ponto barra ou ponto alta para melhorar o engagement, agradeceria muito. Painel de jueces, ¿puedo empezar? Súper, Giovanni. Sí, cuando quieras. Daniela va a llevar el tiempo. Olá a todos. Como vamos modelar estas classes com enfoque feminista, um modelo rápido em 3 pontos? Queremos fazer isso a partir dos 6 anos, desde a alfabetização e com coisas que envolvem teoria e prática, sempre com um viés lúdico para que a criança internalize aquela informação. Portanto, claro que não vamos trazer todas as mortes que as mulheres sofreram em lutas e conquistas feministas, pero queremos abordar mais a essência desta igualdade de gênero, sempre de forma muito lúdica. Em segundo ponto, serão trazidas pessoas capacitadas para falar perante aquele público-alvo, naquela faixa etária. Então, não traremos um sociólogo que ensina universitário para falar com estas crianças, por óbvio. Em terceiro lugar, o conteúdo. Queremos abordar nestas classes com enfoque feminista coisas como igualdade de gênero, e aqui incluso desconstrução de papéis de gênero. Portanto, nós incentivamos que meninos brinquem com bonecas, que meninas brinquem com carrinhos, mas também queremos ensinar meninos e incentivar a fazer tarefas domésticas como lavar louça e varrer a casa e limpar a privada e todas esse tipo de coisas. E também acreditamos que podemos abordar aqui coisas como desconstrução de masculinidade tóxica, o que tirar todo o peso do que é esperado hoje na sociedade, do que é ser um menino, a falar porque para este menino é tudo bem chorar, é tudo bem fazer uma série de coisas. Por que esta classe com enfoque feminista no status quo é tão necessária? Um pouco de framing. Framing, a violência de gênero atualmente é um dos principais problemas que a sociedade enfrenta. Tem vários impactos como cultura do estupro e de violação, desigualdade salarial, dupla jornada, quando a mulher trabalha fora e dentro de casa desproporcionalmente em relação ao homem. Por que acreditamos que esta medida pode ajudar a solucionar este problema, aunque assumimos que este é um problema que merece um approach multifacetado e que esta é uma medida que melhora o status quo, pero não é o suficiente para melhorar as coisas do dia para a noite, ok? No entanto, acreditamos que esta medida melhora o status quo. 3 pontos de análise. Em primeiro lugar,
estas crianças não teriam estas informações em outro lugar. Isto é dizer, na grande maioria dos casos, nós temos famílias que apenas reproduzem o machismo estrutural e sistêmico que já existe na sociedade. E esse machismo vem desde coisas muito básicas e muito simples, como quando os pais tiram uma boneca que o filho homem está brincando, ou quando criticam um filho homem quando está usando uma roupa cor-de-rosa. Nós acreditamos que a escola aqui é um lugar muito estratégico, porque é um lugar em que nós podemos garantir que todas essas crianças terão acesso a este conhecimento de modo que não teriam de outra forma. Porque justamente a maioria das famílias apenas reproduz o machismo estrutural. O segundo ponto de análise aqui, este também é um modo eficiente de ligar aos próprios pais que reproduzem esse machismo e que talvez, quiçá, não tenham tido a oportunidade de aprender mais sobre igualdade de gênero em sua época. Queremos dizer que essas crianças, quando aprenderem na escola e chegarem em casa, começarão um diálogo em casa, porque as práticas que estão aprendendo na escola são diferentes das práticas de casa. Um exemplo disso é, por exemplo, o caso de ensino de normas de trânsito. Quando as crianças começaram a aprender normas de trânsito, como se portar no trânsito com paciência, com menos agressividade, com mais direção defensiva, e trouxeram este conhecimento para casa, efetivamente começaram a mudar o modo como os pais desses ninhos, os padres desses ninhos, viam o trânsito e realmente conseguiram colocar uma mudança na cabeça desses padres. E num segundo ponto, também acreditamos que esta mudança de chegar aos pais acontecerá num segundo momento com seminários em que a escola proporcionará com esses enfoques feministas, trazendo também os próprios padres para o processo, começando um diálogo escola, padre e ninhos. Terceiro ponto de análise de por que esta medida é necessária: a construção do papel de gênero se dá desde a primeira infância. Isto é dizer, é quando os ninhos são mais pequenos que sua psique está se formando e coisas que internalizarão nessa idade se eternizarão em seu caráter. Portanto, quando nós trazemos coisas como igualdade de gênero e desconstrução de masculinidade tóxica nesta idade, nós estamos permitindo que este tipo de conhecimento fique enraizado no caráter da própria criança. Depois, se este tipo de conhecimento vem depois, fica mais difícil, não impossível, mas mais difícil de desconstruir preconceitos já arraizados. Também acreditamos que abordar esta infância faz com que estas crianças percebam desde cedo certas contradições e certos preconceitos e consigam desconstruir eles desde muito cedo. Um exemplo disso é o ensino ambiental. Quando essas crianças estão desde cedo tendo um ensino ambiental, elas chegam em casa e percebem que seus padres não estão corretos em deixando a água da torneira correr por tempo indeterminado. Portanto, nós acreditamos que nós estamos enraizando na idade certas práticas muito importantes. Gostaria de incentivar barra de oposição a dar um ponto. Se não tem nenhum ponto, prossigo com meu discurso. 4 impactos. Portanto, neste argumento, eu trago 4 impactos. Em primeiro lugar, as crianças mulheres, elas estarão mais empoderadas no presente e significarão mulheres mais empoderadas no futuro, que saberão identificar seus abusos em casa, como, por exemplo, só a irmã mulher lavar louça e o irmão homem ficar brincando. Nós acreditamos também, num segundo impacto, que os próprios pais que não tiveram acesso a esse tipo de conhecimento passarão a repensar suas próprias práticas. Isso é um impacto especialmente importante em padres com baixa escolaridade. Em terceiro lugar, os ninhos, homens que agora serão mais respeitosos no presente e no futuro, deixarão de reproduzir o machismo, e isso é bom para eles, porque eles perceberão que não precisam se sentir mal por perder para uma mulher numa competição, ou que podem chorar sem ser visto como uma mulherzinha, como se fosse algo pejorativo. Em quarto impacto, a própria escola, que às vezes replica o machismo, terá que repensar suas práticas, como, por exemplo, dar o mesmo enfoque ao futebol feminino que dá ao futebol masculino. Painel de jueces, por todas essas análises, 3 análises, por todos esses 4 impactos, sou muito orgulhoso de proponer.
Muchas gracias, Giovanni, por tu discurso. Llamamos ahora, por favor, a quien vaya a fungir como líder de la oposición. Hola, ¿está el líder de la oposición por ahí? Hola Santi, ¿me escuchas? Ya va. Santi, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. Ok, Bueno. Santi, Alexis va a tratar de participar por una llamada que tengo, porque es que no tiene luz. Dime si lo escuchas. Ale, habla. A ver. Hola Santiago y hola a todos, espero que me escuchen. Te escuchamos, Alexis, te escuchamos un poco ruidoso, entonces intenta hablar claro y despacio para que te podamos escuchar, pero dale así. Preséntate para todos, por favor, diciendo tu nombre y tu pronombre de género de preferencia. Mi nombre es Alexis García, mi pronombre de género de preferencia es él. Y ya, si me escuchan bien, podría empezar. Dale. Alexis, con tu primera palabra. Ya, dame chance que voy a prender aquí el cronómetro. Aquí está, ya voy. Bien, señores jueces, en países con altos índices de violencia de género, esta casa haría obligatoria la implementación de clases con enfoque feminista para la educación básica. Pero aquí tenemos que establecer una métrica muy importante que desde el gobierno no se nos ha establecido, y es que, de verdad, ¿en qué mundo vamos a poder tener no solo unos países con menos violencia de género, sino en qué mundo vamos a tener países donde la mujer de verdad se ve beneficiada de este tipo de medidas y se reduce no solo la violencia de género, sino que de beneficios a su forma de ver individual? Sí, entonces empecemos. Nos han hablado primeramente de algo muy importante, que es la reducción de las luchas contra la institucionalidad patriarcada, que es una forma mucho más accesible de llegar a las personas. Y bueno, lo otro está casi que sugerido entre los dos mismos argumentos. Primero, no es una forma más eficaz, porque si quieren niños en su llegada a las cosas y en la que se les prepara para las cosas, tenemos que primero saber que esto es una solución a muy largo plazo, donde las soluciones no se podrían dar bajo este tipo de medidas para disminuir la violencia de género, porque la educación básica es algo que es transicional, que va a demorar mucho, que no porque yo ejecute el plan de una vez se va a implementar y todos los niños van a salir conociendo el tema y van a reducirse este tipo de cosas. Y segundo, mediante la educación básica lamentablemente no se va a reducir este tipo de acciones, porque literalmente a los niños en las escuelas, pese a que no se les da con un enfoque feminista mayoritario como se quiere hacer, si se les habla de lo que es bueno y malo, y este tipo de situaciones se van a poder seguir generando. Entonces, y ya con el tema de lo de la lucha contra el enfoque feminista, dentro de nuestra argumentación vamos a tratar de explicarles cómo esta realidad lo que hace es reafirmar esta institucionalidad patriarcal. Empecemos con nuestro primer argumento. Como ya establecimos, aquí la métrica es saber en qué mundo, primero, en estos países con altos índices. Aló. Un minuto que se le cayó la llamada. Hola, dejamos de escuchar. Sí. Se cayó la llamada. Ya lo estoy volviendo a llamar. Vale, ya pausé el tiempo. Gracias. Ale, se te cayó la llamada en el primer argumento. Te voy a colocar, ¿ok? Para que sepan que... ¿Cómo? Hola, ¿me escuchas? Sí, pero ya que la muchacha está diciendo algo, cállate. El tiempo Dime. quedó en Dale, 2:26.
Listo. ¿Continúo como iba? Sí, continúa como iba, ya paró el tiempo. Listo. Dale. Llévatela. Bien, continuando. Primer argumento, como ya le dijimos, la métrica de este debate se enfatiza en dos cosas. Primero, en qué mundo, en qué posibilidad estos países con alta violencia de género reducen esto, pero también en qué mundo pues, existen ciertos beneficios para la mujer, para los movimientos feministas, ¿sí? Primero, primer argumento, creemos que esta realidad va en contra de lo que se busca, porque esto lo que hace es reafirmar la institucionalidad patriarcal, ¿sí? Este tipo de enfoques feministas para la educación básica, cuando se implementan de forma obligatoria, se implementan en base a los planes y en base, aunque eso está mal dicho, con fundamento en cómo estas instituciones quieren que se dé ese enfoque feminista, cómo lo aprueban y cómo lo permiten. Este tipo de planes educativos se hacen mediante un estudio, mediante una preparación, mediante una metodología que hacen las mismas instituciones patriarcales que nunca se han preocupado por la mujer, que han sido permisivos con este tipo de acciones, que en fin, nunca se han tomado en verdad a la tarea ni han tenido la necesidad de reducir este tipo de cuestiones. Entonces, cuando en este tipo de luchas o en este tipo de países se toma la decisión de que con estos altos índices de violencia de género en introducir un enfoque feminista dentro de la educación básica, realmente, primero, como ya dijimos, no se va a hacer un cambio en el status quo. Segundo, este tipo de plan y educación y metodología está introducido y diseñado por esas mismas instituciones que han violado progresivamente a la mujer cada vez que han podido y cada vez no les ha importado tomar medidas en el asunto. Y aunque este tipo de planes funcione, y aunque este tipo de institucionalidad de verdad funcione, y esto que estamos diciendo no sea tan del todo cierto, resulta que aún así no van a tener el tipo de desarrollo que quieren. Primero, porque no van a poder cambiar la institucionalidad patriarcal que se encuentra en este momento gobernando y que va a seguir gobernando, porque resulta que tiene una fianza sobre el poder bastante fuerte. Segundo, no van a poder cambiar este tipo de situaciones lamentablemente. Primero, porque una medida a largo plazo que puede tener un tipo de respuesta y un impacto a largo plazo para las mujeres en el cambio de la medida y en la disminución de estos índices de violencia de género. Segundo, porque es muy poco probable que este tipo de acciones se den, repetimos, porque las personas que desarrollan este tipo de acciones son personas que tienen normalmente baja educación, baja preparación, o que simplemente han sido preparados y estudiados, pero que no les toman en cuenta, no lo tienen en cuenta, no lo ven como algo necesario y hacen lo que les da la gana, porque no les importa y nunca les ha importado respetar a la mujer, ¿sí? Segundo, argumento para concluir. Porque creemos que esta medida no se tiene que hacer obligatoria para la implementación en clase, ¿sí? Porque existe algo también llamado la libertad educacional. Resulta que cuando tanto los niños como cualquier otro tipo de estudiante se prepara, tienen la libertad real de poder escoger. En la educación básica esta libertad educacional no se da del todo, porque normalmente los niños tienen un pensum para poder estudiar, pero resulta que esa libertad educacional también se da con base a que tengan una preparación, a que los padres puedan elegir la preparación que quieren para su hijo. Y esta libertad educacional se pierde cuando se hace de forma obligatoria, porque eso implica que instituciones de educación básica, tanto públicas como privadas, van a estar obligados a dar clases con este enfoque feminista. Muchas cosas se pueden alterar a la realidad que corresponde o que a veces se quiere hacer ver. Entonces, muchas cosas se pueden alterar porque la libertad educacional se pierde primero a lo que el Estado considere. Punto. Baila. Se cayó la llamada, pero igual ya estaban cerrados los puntos de información. Dejamos el discurso hasta ahí. Vale, muchas gracias, Alexis y Gracias, Scarlett. Santi. Gracias, Santi, disculpa. No hay problema. Porfa, entonces pase el primer ministro del gobierno. Igual que los demás, nos dices tu nombre, tu pronombre de género y ya. Hola, ¿se me escuchan?
Espera un segundo. Ya. Vale, mi nombre es Rafaela y mis pronombres es ella. Por favor. Rafaela, por Vale, favor, genial. recordando. Rafaela, con tu primera palabra. Si Gracias. puedes ver el chat para los puntos de información. Por favor. Sí, me puedo ver el chat, pero pienso que los puntos son claros, así que yo permito. ¿Vale? Vale. Cuando quieras. 3 puntos principales de esto, pero antes de eso algunas refutaciones. Primera refutación. La idea es fomentar la lectura y el diálogo por medio de estas clases al contenidos y también materiales que estas crianzas y estos niños no tenían en ningún otro lugar. La alta de oposición dice que esta implementación es una baja muy difícil de conseguir y que la estructura de poder es muy grande y que las escuelas y todas las instituciones de enseño no son suficientes para conseguir alcanzar la finalidad de esta moción. Pero esta es la mejor y la única alternativa para que eso se acontezca desde la primera infancia, como Giovanni ya explicaste. Pero eso también es bueno porque nosotros conseguimos aumentar luego también entre madres, entre niños, para que todos desconstruyan los pequeños hábitos, pequeñas creencias que limitan el potencial de estos niños y hasta mismo de estos padres. Segunda refutación. En nuestro mundo, por establecer valores que el futuro minimiza muy la chance y las oportunidades de que estos índices se aumenten o al menos retornen al potencial de violación de género. Esto porque nosotros conseguimos extremadamente, hasta mismo empoderar crianças y hasta mismo ofrecer una chance de que ellos tengan un contacto con todas las macroestructuras de cómo se funciona el machismo y así construyan la vida. Por último, y no menos importante, nosotros entendemos que esta estructura es muy difícil de se construir y también es altamente difícil de ser alcanzada por las bases. Por eso que esta moción se aplica a las escuelas, porque nosotros conseguimos hacer dentro de las clases las estructuras fundamentales que se construyen desde las bases, se alcanza por facilidad el topo. Primero punto en este discurso, enseñar a las mujeres desde la temprana desde su primera infancia, con su contacto abierto y con todas las chances de que ellas sean empoderadas cada vez más, entiendan el concepto basilar de la libertad es una clave poderosa para su futuro. Eso porque dentro de las casas algunas familias son más conservadoras, no lo permiten que estas meninas, las niñas se entiendan y se vean como mujeres poderosas. Eso es fundamental porque el impacto que esto tiene para el futuro de las niñas es muy grande. Esto porque ellas pueden entender que ellas a través de estudio o a través de las mejores oportunidades consiguen también alcanzar cargos de destaques que los hombres. Esto es bueno porque além de reducir la violencia de género, nosotros también aumentando las mujeres en la estructura de poder. Y além de eso, enseñamos desde la primera infancia el respeto y también la diferencia entre géneros en construcciones sociales. Esto quiere decir que las cosas en que nosotros interagimos, brinquedos, libros, películas, no tienen género. Estas cosas son cosas, objetos que todos nos podemos entrar en contacto y tener cada vez más oportunidades de eso y hasta mismo ver que todos los papeles son para todas las personas. Es decir, que una mujer no necesariamente porque es mujer necesita ser madre en su futuro o otra cosa. Esta mujer cuando quiser salir de su casa, ella puede entrar con su futuro y tener mejores oportunidades de si conseguir alcanzar los mejores trabajos, los mejores papeles profesionales dentro de la estructura. Mas mucho más la importancia es que nosotros conseguimos imputar un mundo
vez más libertad para estas mujeres y también para los hombres, porque nosotros conseguimos destruir el segundo punto importante del debate, que es la masculinidad tóxica. Nosotros a través de esta clase conseguimos imputar la idea para estos niños que está todo bien, que ellos lloren, está todo bien, que ellos puedan ser menos fuertes, está todo bien en que estos niños puedan tener gustos diferentes do que el papel social del actual patriarcado los enseña. Eso quiere decir que está tudo bem que ele brinque com uma boneca, afinal, ele também vai ser padre em seu futuro. A melhor oportunidade que ele tenha de ter contato com estas estruturas desde sua infância para construir coisas que sua família muitas vezes imputa a ele como algo extremamente necessário para que seu futuro aconteça cada vez mais masculinizado ou sem muitos poderes. E isso é que nós permitimos que estas crianças tenham contato com que a atividade seja desconstruída e cada vez mais nós consigamos aumentar as oportunidades futuras dessas crianças. Terceiro ponto, nós temos uma ótima oportunidade de que estas crianças e estes niños façam também uma desconstrução dentro de suas casas. Isso quer dizer que eles, ao ser maiores facilidades de entender o que é a violência de gênero e como a violência pode ser amenizada. E até mesmo tendo este contato de suas escolas, eles possam denunciar ativamente isso para um profissional e que terá melhores oportunidades ao futuro. Isso quer dizer que quando essa criança vê seu padre agredindo sua madre, eles possam entender o que é uma violência, denunciar esta violência e ter mais oportunidades de que sua madre ou qualquer outra pessoa sejam poupadas destas. Pais não escolarizados também são afetados porque, como nós aumentamos o diálogo dentro de sua casa, através do impacto que isso tem dentro das estruturas das classes, nós conseguimos construir um espaço para denúncia e muito mais do que isso, para que se aumentamos as oportunidades de que essas crianças, ou que mesmo essas pessoas tenham contatos que jamais tenham contato em atual status quo. Isso quer dizer que em nossa métrica nós vamos aumentar as diferenças destes índices que são graves e mais do que isso conseguimos construir agentes para o futuro cada vez mais empoderados, sejam eles homens, mulheres, niños ou niñas. Muitas graças. Perdón, estaba hablando con el micrófono cerrado. Gracias, Rafaela. Llamamos ahora, por favor, a el vicelíder de la oposición. Hola, mi nombre es Scarlett Pérez. Gracias, Scarlett. Cuéntanos cuál es tu género de preferencia y si puedes ver los puntos de información en el chat. Ella y sí, yo sí los puedo ver, porfa, no me abran el micrófono. Vale, súper. Entonces, porfa, todos los puntos de información escríbanlos en el chat y empezamos con tu primera palabra a contar el tiempo, Scarlett. Perfecto. En primera medida voy a completar el segundo argumento que estaba hablando Alexis, que lamentablemente no pudo continuar. Él ya nos venía hablando de este segundo argumento como una libertad educacional. Él nos explicaba que cuando a los niños se les enseña de forma obligatoria algo, se les está causando un daño. Y esto tiene dos puntos muy importantes. El primer punto es porque el aprendizaje se va a ver alterado por un enfoque que ellos no están eligiendo y que además les fue impuesto, que muchas veces puede llegar a tener los resultados contrarios a los que se quiere. Por ejemplo, el modelo de institución básica actual es sumamente machista e invisibilizador. Nada nos garantiza que este cambio elimine este tipo de perjuicios a otras personas, incluso lo podría aumentar, invisibilizando aún más personas como la comunidad LGBTI+, comunidades indígenas y otras.
El segundo punto de esta libertad educacional es que se pierde la libertad individual del niño de discernir. ¿Por qué? Eventualmente se le impone algo como lo correcto cuando incluso el enfoque con el que se le está preparando puede ser el equivocado. Y ejemplifico. Si este tipo de instituciones machistas ejecutan estos planes a su antojo, como puede pasar y es muy probable que pase, pueden poner un enfoque feminista sumamente débil y conveniente, donde la mujer simplemente sea una igual y con los mismos derechos y logros. Pero esto no va a poder garantizar un cambio, ya que la violencia de género en muchas ocasiones se da por otro tipo de cuestiones, como celos, inmadurez emocional, inestabilidad mental, entre otros. Entonces, señores jueces, esto va un poco enfocado y va un poco en refutación integrada con todo lo que nos decía Alta de gobierno. Pero además hay un tercer argumento muy importante, y es que este tipo de países tiene ese alto tipo de tasa de violencia. Ellos son países que en muchas ocasiones tienen un alto nivel educativo, no un bajo nivel educativo. Es decir, que las clases que se imparten tienen calidad y en muchos sitios, no en todos claramente, pueden estarle enseñando igualdades y demás. Entonces, el problema no está ahí en la educación, sino en la poca formación ciudadana y psicológica de las personas, que es un verdadero interés del Estado por cambiar el status quo, no solo a la mujer, sino a otros grupos. Ok, entonces, todo lo que les he dicho es parte de la argumentación que traíamos, pero ¿cómo va a ser esto en comparativa con lo que nos venían diciendo desde Alta de Gobierno? Bueno, básicamente Alta de Gobierno nos dio tres cosas. En principio, que no tendrían la información en otro lugar, porque hay un machismo replicado en las casas, pero miren cómo esto nos sirve demasiado a nosotros, porque primero, esto se va a dar en educación básica. Esto quiere decir que van a ser niños los que van a recibir esta información. Señores jueces, la información las pueden tener de cualquier medio, más en el mundo en el que estamos actualmente, que un medio es un momento globalizado y digitalizado. Ellos la información la van a obtener de cualquier lado. El problema, y esto es a lo que quiero llegar, que es que ellos dicen que es que entonces esta información va a hacer que cambien sus dinámicas en las casas o sus dinámicas en general, cuando esto no ocurre, porque si incluso, y una de las cosas que nos decía ahorita la vicelíder de gobierno, era que entonces va a haber una deconstrucción en las casas. Señores jueces, esta deconstrucción no la van a hacer los niños solamente van a tener información, el machismo en su casa se va a seguir replicando, la violencia de género se va a seguir replicando. Estas cosas no van a cambiar porque un niño obtenga o no la información en sus colegios o se lo expliquen con un enfoque feminista. Simplemente va a seguir pasando eso en sus casas, los niños no van a poder hacer nada en sus casas en contra de esto. Y en realidad, entonces, lo que ellos nos proponen como un beneficio termina siendo un perjuicio, porque no termina modificando el status quo. Hay otra cosa que nos dicen, y es que es eficiente para llegar a las personas, y lo compara con las normas de tránsito. Señores jueces, puede ser que llegue a las personas, pero creemos que no es la forma eficiente ni va a ser la forma más idónea. Creemos que puede llegar de mejor manera el enfoque feminista cuando altos mandos explican, cuando altas personas de la sociedad indican cómo es que esto está afectando a la sociedad y hacen nombres y hacen y luchan desde arriba, mostrándose, visibilizándose hacia todo el mundo y no solo hacia los niños, este tipo de problemas. Antes, punto de alta. Esta é uma medida de largo prazo com impactos de curto prazo e não é mutuamente excluyente com outras medidas. Nuestra carga de prueba no es solucionar. El problema es que a pesar de que sea a largo plazo, tampoco se va a dar. Y a largo plazo tampoco se va a dar por los argumentos que allá Letzi venía explicando. El primero, y creo que no lo escucharon, es que va en contra de la lucha, porque es que los que están mandando en muchas situaciones de estas es el patriarcado. Y en ese mismo sentido, si ellos son los que van a imponer cómo se va a dar o cómo no se va a dar este tipo de enfoque feminista, entonces seguimos siendo perjudicadas. Y en segundo, porque estamos coartando las libertades educacionales. Pero señores jueces, sigo con las reputaciones. La tercera reputación, y es que nos dicen que es que
esto va a hacer que la mujer se vea en un mejor papel, que llegue a a mejores trabajos dentro de la estructura. Señores jueces, nosotros creemos que sí, en este momento está un poco sesgado porque dicen, pero es mujer, pero no tiene la capacidad. Eso sí pasa, pero creemos que no es desde los niños desde donde esto va a mejorar, porque los niños simplemente están acumulando información que al final puede que agarren, puede que no, y esto en realidad no crea un gran cambio. En realidad, como ya lo venía explicando, creemos que los cambios se van a hacer desde las mejores personalidades, desde las personas más importantes que son altamente influyentes y que los niños también van a poder ver porque estamos en un mundo sumamente digitalizado. Entonces, señores jueces, ¿cuáles son nuestros impactos? A corto plazo habrá una disminución, pero no solo eso. No habrá una disminución, pero no solo eso, es probable que a medio o largo plazo la cifra de violencia de género tampoco cambien o simplemente se conviertan hacia otro tipo de personas porque cambian las dinámicas sociales. Segundo impacto, y muy importante, no es tan viable que el cambio que se ha dado se ha dado desde las mismas instituciones históricamente machistas, porque serán las encargadas de diseñar y ejecutar ese tipo de enfoque, lo que en gran medida puede no traducirse en beneficios para la mujer, por lo cual en la métrica que nos hemos establecido no hay un cambio real en el status quo actual de esos países. Por eso nosotros no obligaríamos a la implementación de clases con enfoque feminista. Gracias. Bien, Scarlett, muchas gracias por tu discurso. Pedimos ahora, por favor, al extensionista del gobierno que pase a dar su discurso para abrir el debate en las cámaras bajas. Hola, ¿se me escucha bien? Hola, sí, ¿Hola? se te escucha bien. Bien. Porfa, dinos cuál es tu nombre, tu de preferencia y si puedes ver los puntos del chat. Arles Araúz, género él, y prefiero que abran las cámaras y me digan punto, porque por lo general cuando hablo no estoy pendiente al chat. Vale, súper. Entonces, con tu primera palabra empezamos a contar el. Ok, un momento, aquí. Bien, empiezo. Señores jueces, lo que yo voy a pasar a hacer durante esta intervención va a ser cómo explicar cómo nos diferenciamos desde nuestra Cámara Alta de Gobierno y cómo vamos a refutar algunos puntos que nos plantea la Cámara Alta de la Oposición. Quiero empezar con la Cámara Alta de Oposición, donde nos plantean y nos dicen que realmente este sistema, a los cuales ellos reconocen que sí va a funcionar, pero funcionaría a largo plazo durante su primera intervención, queremos decirles que este sistema, que es introducido de una manera totalmente obligatoria al feminismo dentro de las escuelas, es un proceso que va a dar beneficios tanto a corto como mediano y largo plazo, y voy a explicar el porqué a continuación. Cuando nosotros empleamos el método del feminismo, y ellos un punto que nos tocan sobre la libertad educacional, que realmente si nosotros como gobierno estaríamos violando esta libertad, realmente queremos decir, señores jueces, que realmente nosotros no consideramos que estamos realmente violando nada. Nosotros como gobierno tenemos el deber de educar a nuestras personas en las cosas que requerimos que sean necesarias, y más si los países enfrentan altos problemas de índice de violencia. Tenemos que buscar medidas que tienen que empezar desde la educación, porque cuando vamos a ver estos índices estos problemas de violencia de género tan altos, es porque hay un factor que es cultural, señores jueces, porque las familias que pasan tras generaciones tienen una implementación machista, cosa que había dicho nuestra Cámara Alta de Gobierno, pero que voy a desarrollar más. El machismo enseña al hombre durante las casas a que está por encima de la mujer, realmente, y hace que la mujer simplemente sea la que cae esta violencia de género. Realmente los casos que vemos en los mayores países donde hay una alta violencia de género son las muertes, y realmente vemos como mujeres que son abusadas, pero realmente que no denuncian ni alzan su voz. ¿Por qué creemos que es necesario implementar el feminismo dentro de las escuelas? Como hemos dicho, hay un factor cultural. Hay un factor cultural que hay que atacar de inmediato y lograr cambiar en la sociedad para poder solucionar poco a poco los problemas. Nosotros creemos, señor jueces, que el ideal feminista lo que haría en los colegios, primero que todo, sería empoderar a la mujer en sus derechos y hacerle entender que ella no es simplemente un objeto, que simplemente no tiene que ser una ama de casa, sino que puede valerse por sí misma y que vale lo mismo que un hombre. A los niños les enseñarían primero que todo a ver a la mujer como un igual y a respetarle sus derechos, o sea, le enseñaría totalmente a respetar cosas que caen dentro de los valores. Nosotros como gobierno tenemos que traer un modelo de trabajo, un modelo de educación, tenemos que tener una perspectiva, y en este caso el feminismo es lo que nosotros estamos empleando porque realmente nos responde a una necesidad que tenemos, que es en este caso atacar los altos índices de violencia de género.
Esto empieza desde la educación básica. La educación básica desde los de primaria hasta los de secundaria. Es importante atacar la cultura. Para cambiar una cultura hay que cambiar la cultura, valga la redundancia, como dicen muchos sociólogos. Tenemos que nosotros cambiar, romper ese esquema, el sistema patriarcal, que es cierto lo que dice la alta oposición, tenemos un sistema patriarcal, y que el sistema patriarcal obviamente se va a oponer, pero los sistemas cambian. El sistema cambia, los sistemas están sujetos a cambios, y para hacer estos cambios hay que atreverse a emplearlos, y es allí que nosotros como gobierno estamos empleando el deber de poder llegar a cambiar ese sistema tan negativo. A los niños a ser educados se empieza a cambiar una cultura desde muy chicos. Los colegios son los centros que tenemos que nosotros primero empezar, porque los chicos se vuelven adultos, y si tienen ese mismo pensamiento, se convierten en los próximos atacantes de mujeres, y las próximas mujeres se convierten en simplemente víctimas que no denuncian lo que sucede. Cuando estos chicos y chicas reciban una educación feminista en base al respeto, a la igualdad de género, no como una implementación del gobierno, respondiendo al punto de la alta oposición también sobre la libertad educacional, no estamos violando, estamos tomando sus medidas, porque si hablamos de libertad educacional, por ejemplo, entonces todos los chicos estamos obligados, por ejemplo, a dar la materia de historia, geografía, etcétera, en nuestras escuelas, entonces realmente, y yo no me interesa, entonces, ¿me entienden la relación que les quiero decir? Hay que emplear modelos, y no todo es violar la libertad de que ellos no hablan y que supuestamente se va a perder. A los chicos ser cambiados, los chicos transmiten un mensaje, los chicos son los jóvenes en su etapa de crecimiento son esponjas que adquieren el conocimiento y que lo emplean. Es una mentira que dice es una falacia, o como quieran llamarlo, lo que dice nuestra alta oposición, donde los problemas de mayor violencia de género se dan en los países más desarrollados. Es realmente total, eso es falso, señores jueces. Los mayores problemas, los altos índices de violencia se dan en los países que están en vía de desarrollo, en los países no desarrollados, producto de que no hay una educación que va integrada, que es una educación integral, y es donde nosotros tenemos que atacar. Estos modelos que solamente ellos hablan de que vamos a establecer medidas que hablen sobre el feminismo, etcétera, no nos sirve, señores jueces, que una persona, un señor, un presidente, haga un discurso de 5 minutos hablando del feminismo. Eso no crea impacto, señores jueces. Simplemente la persona ve al político, lo ve, lo escucha y listo. No lo va a emplear porque lo dice. Porque incluso en muchos de estos países en donde se da estos problemas de alto índice de violencia, tienen gobernantes que realmente el pueblo se cansan de ellos por corruptos, etcétera. No le toman importancia. La credibilidad de los políticos hoy en día, de esas figuras importantes a las que quiere acudir la alta oposición, es falsa, porque no hay una credibilidad. Pero antes de decir que eso, si hay algún punto de parte de las otras cámaras. Ok, bueno, a nosotros cambiar a las escuelas que empleamos a profesores, se emplean seminarios, talleres, etcétera, una educación que va integral, se quedan los mayores cambios, y vemos cómo estos chicos, el largo plazo, es cambiar la cultura de los chicos que van creciendo y van en total desarrollo, que poco a poco se convierten en los hombres de mañana y que denuncian las cosas. Cuando vemos un ejemplo, un beneficio a largo plazo, es que el día de mañana ese chico va a ver a la mujer y la va a respetar, y no la va a atacar ni nada por el estilo. Esa mujer, si sufre un abuso, algún día un golpe, una mujer no se va a quedar callada y va a denunciar. Eso es lo que se quiere, porque también lo que queremos la medida es empoderar a las mujeres, para que las mujeres sean las que denuncien y poder nosotros combatir esa violencia de género. Señor juez, probablemente en la otra bancada nos van a decir que, bueno, la medida para luchar contra estos altos índices de violencia es agarrando y metiendo a los presos. Señores jueces, nosotros tenemos que cambiar la cultura, porque esto es un problema cultural, y la cultura se cambia desde los colegios, y la educación mal implementada en muchos países es la que ha hecho que tengamos estos problemas que tenemos hoy en día, señores jueces. A mediano plazo, estos chicos que están recibiendo la educación transmiten su mensaje a sus padres que si bien cierto viven bajo el sistema patriarcal, pero poco a poco va calando el mensaje, porque van a haber una insistencia de los hijos. Un chico que llega a su casa y ve a su mamá que ha sido golpeada por su papá, va a analizar y a decir, eso está mal, producto de la educación que me está enseñando mi escuela. Y esos chicos hoy en día son los próximos valores que cogen un teléfono, llaman a la policía y toman el valor y denuncian a su padre porque la mamá está siendo abusada, porque la mamá no lo denuncia porque ha sido criada bajo un sistema totalmente patriarcal. Y a corto plazo es que se crean los mensajes tan rápidos, tan cortativos, y se amplía un mensaje. Esto es una cosa de cultura y la vamos a cambiar. Cultura cambia cultura, sistema cambia sistema. Ya, muchas gracias, señores jueces. Muchas gracias a ti, Arles. Damos paso ahora, por favor, a... Ay, yo quiero ese emoji.
Bueno, damos paso ahora al extensionista de la oposición para que ofrezca su discurso. Buenas, ¿me escuchan? Sí, nos puedes decir, porfa, tu nombre, tu pronombre de género y si puedes ver los puntos en el chat. Ok, antes de empezar, primero, mi nombre es Eduardo Bullen. Eduardo Bullen, y mi pronombre es indiferente. ¿Ok? Ok, Eduardo, ¿puedes ver los puntos de información en el chat o prefieres? Los puntos de información, por favor, párense y a punto, porque en verdad yo no voy a mirar el chat. Ok, perfecto. Entonces, con tu primera palabra. Empezando por ahora. Ok, señores jueces, me gusta mucho el caso de gobierno, me gusta mucho el caso de oposición. Pero lo que pasa es que el caso de gobierno es extremadamente, ¿cómo podemos decir? Ficticio o utópico, por decir así. Vamos primeramente a hacer unos contextos distintos de que las personas han visto hasta ahora, pues. Y es que en países con alto índice de violencia de género, pues, en países de alto índice de violencia de género, no estamos hablando de países, por ejemplo, como Estados Unidos o Europa, como ha mencionado por la Casa Baja de Gobierno, sino que estamos hablando de países donde la violencia de género no es solamente cultural, pero también es aceptable hasta de manera legal. Estamos hablando de países como Sudán o países como Irán o países en el Oriente Medio, donde la cultura de la violación y la cultura contra la mujer es totalmente aceptable y totalmente eh, 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 totalmente aceptable, pues, en general por la sociedad. Y queremos nos enfocarnos en esos tipos de países y lo que pasa al momento que implementamos este tipo de medidas en esos países, porque es ahí en donde de verdad la mujer es oprimida de manera constante y de manera peor dentro de la sociedad. Ahora, señores jueces, primeramente, dos puntos, dos argumentos. Uno es el backlash y dos es el contexto. Pero primero, algunos contextos. Y es que la violencia en esos países son estructurales. Por ejemplo, no es estructural, por ejemplo, como en Sudán o por ejemplo como en Irán. Usualmente es culpa del extremismo de la religión o por otros factores que es mucho más de que esos papás solamente pegan a las mamás porque vieron a sus papás pegar a las mamás, etcétera, etcétera, etcétera. Pues. Y dos, es que a lo más probable en esos países son tan machistas que la propia, el propio, ¿cómo se dice? El propio poder de la niña para tener una educación es visto más como un privilegio que un derecho. Ahora, pasando para nuestros primeros argumentos. Y es que nuestro primer argumento es el backlash que ocurre contra estos niños. Fueron puestos muchos agentes acá. Uno de los agentes principales fueron los niños y otro agente fueron los adultos. Pero creemos que a corto plazo, los adultos son más capaces de hacer cambios en la sociedad porque son los que realmente tienen poderes en las manos, son los que realmente pueden influenciar la política, son los que realmente pueden hacer los cambios. Y creemos que esos adultos tienen esa cultura del machismo enraizada en sus fundamentos. Es decir, que son adultos fundamentalistas, que son adultos que odian al feminismo y que odian a cualquier tipo de libertad hacia las mujeres. Y lo que pasa al momento que tenemos los hijos de esos adultos recibiendo ese tipo de propaganda feminista en las escuelas. Lo que pasa en esos momentos es que a lo más probable esos papás que son extremadamente machistas y que son extremadamente malos para la sociedad, pues, no me van a gustar ese tipo de propaganda que le están dando a la escuela. Y lo que pasa en esos momentos es que puede pasar dos cosas. Uno, a lo más probable esos adultos van a sacar esos hijos de sus escuelas y por ejemplo, a lo más probable las propias hijas le van a no dejar tener educación porque simplemente no están a par del tipo de educación que se está recibiendo a la escuela. O dos, simplemente le van a llegar a la casa, le van a dejar a la escuela y le van a decir todo lo que te están diciendo en la escuela es mentira, tú tienes que seguir los fundamentos de nuestra religión, tú tienes que seguir los fundamentos de nuestra sociedad, porque como ya decimos, esas sociedades que tienen esos altos índices de violencia de género, Punto. es lo más probable, son las sociedades que son más islámicas. Yo voy a aceptar punto en el minuto 5:45.
Ahora vamos a pasar a nuestro segundo argumento, y es que, señores jueces, tenemos que entender que en ese tipo de sociedades, a lo más probable, por causa de la población ser tan extremista y ser tan extremista, pues, con esos tipos de enseñanzas, tenemos que agarrar un caso, que por ejemplo, el caso de Irán. El caso de Irán era lo que pasaba, que Irán era un tipo de sociedad muy progresista hasta los años 60. Lo que pasa es que por medidas de esos tipos, por medidas extremas como esta que la Casa de Gobierno está intentando proponer ahora, es que los grupos fundamentalistas de Irán pues, se rebelaron contra el gobierno y en verdad prohibieron al gobierno de hacer otros cambios y hasta tomaron las fuerzas. Hoy Irán es un país totalmente machista, totalmente discriminatorio hacia las mujeres güey, no, tu punto, haga tu punto. Muchas gracias, Eduardo. Notas, señores jueces, cómo el caso que nos presenta Eduardo es un caso totalmente cobarde y marcándolo en países muy influenciados por la religión. Está el caso de Siria, que logró hacer esos cambios y no lo dice. El caso de Arles. Yo te entiendo que a veces tú me puedes decir que los casos que yo estoy diciendo son cobardes, pero por más que haya, por ejemplo, altos índices de violencia en Brasil, yo creo que es mucho más importante nos enfocar en los casos donde la mujer realmente es oprimida, no de manera solamente cultural, como usted me dice, pero también de manera legal, donde la mujer no tiene derechos, donde la mujer es oprimida, por ejemplo, como Irán, por ejemplo, como Sudán del Sur, Egipto, hasta Siria, donde realmente se les prohíbe salir en las calles con la ropa que le quiera. De la religión prohíbe eso, seu punto. Tirar el hijo da escola é ineficaz se todas tienen essas classes obrigatórias e não deixar la chica fija ir para a escola é crime na maioria dos países democráticos que vosso caso não fazem gay. Tá, ok. Puede ser que en los países democráticos la hija se quede en la escuela, pero yo voy a hacer engage con ese punto ahorita mismo. Y es que lo que pasa en los países democráticos, vamos a decir, Brasil, donde existe altos índices de violencia de género y en verdad, por más que la mujer tenga derechos y por más que la mujer tenga sus propias policías allá, lo que pasa es que a veces la cultura en esos lugares también, es decir, que yo aprendo en la escuela algo, pero yo veo en mi casa otra cosa. Lo que pasa es que no vemos tanta efectividad en tu caso. Es decir, yo nunca entiendo a partir de tu caso de alta y de bajas cómo en verdad estos niños van a entender esa propaganda feminista y cuán probable es de que el niño va a denunciar a su papá a la puta delegacia porque él vio a su papá pegar a su mamá. ¿Me entiende? No es solamente, por más que la educación sea uno de los factores de la formación del niño, la creación la creación en la casa es otro factor. Entonces, puede ver cómo tu caso es totalmente mitigable al momento que entendemos que hay muchos factores que influyen en la cabeza y en el mindset de estos niños. Mi látigo va a seguir un poquito con el análisis y ya, básicamente, impactar. Muchas gracias y estoy orgulloso en oponer. Bien, muchas gracias, Eduardo. Damos paso entonces ahora a los discursos de los látigos, empezando, por favor, con el discurso del látigo de gobierno. Buenas, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Ay, yo sí. Hola, sí, perfecto. ¿Nos puedes decir tu nombre, tu pronombre y cómo prefieres los puntos de información? Chuleta, suave, que se me cortó todo. Ah. Buenas, disculpen, es que se me fue el celular, pero yo creo que ya. ¿Sí? Ok. Sí, ya te vemos perfecto y te escuchamos. Ok. Soy Jesús Sánchez y mi pronombre me dijeron, ¿no? Él. ¿Está bien? ¿Y puntos de información prefieres micrófono o chat? Ok. Creo que prefiero micrófono, si se puede. Vale. Así que... Con tu primera palabra. Ok, listo.
Ok, lo primero que voy a hacer va a ser simplemente como empezar a analizar bancada por bancada para analizar si los argumentos están completos o qué cosas se podrían refutar directamente o qué cosas se pueden desechar y mitigar. Creo que empecemos por la Cámara Alta Oposición. Ellos nos plantean el siguiente hecho. La educación con enfoque feminista puede ser una solución, pero que sea a largo plazo, e incluso puede ser que no sea una solución, pero esta obviamente se termina contestando cuando nuestro compañero Arles, mi delegado de Cámara, él dice que el problema que tenemos es un problema, obviamente, que también nos lo dijo la Cámara de Oposición Baja, es un problema directamente cultural, porque afecta a todos los sectores de nuestra sociedad. Entonces nosotros proponíamos que la forma de lograr el cambio es en base a la educación. Y aquí lo que quiero probar es cómo la educación a largo plazo sí va a funcionar. Entendemos lo siguiente. La educación tiene el poder de cambiar la cultura. ¿Por qué? Porque es que el individuo, si logramos hacer una educación que implemente, que agarre a toda una comunidad, podríamos hacer que la educación abarque diferentes sectores de la sociedad. No es cuestión, algo que... Aló, ¿me escuchan? Disculpe, es que se me cayó el internet. Sí. Ok. Lo que les iba diciendo, perdón. Decía como que no funcionaba a largo plazo, pero la realidad es que si no es con la educación que se cambia la sociedad, ¿cómo se espera entonces cambiar una sociedad? Simplemente es esperar o lo que se tiene que hacer es oprimir. La solución que entonces proponen realmente no se presenta, pues. La educación al final, ¿qué pasa si no se nos hubiese educado como un sistema machista? Antes tal vez nadie era machista y simplemente todo funcionaba bien, pero como se empieza a educar de una forma machista, la cultura terminó desembocando en algo machista. La educación es la única forma en la que lograríamos contrastar este problema de la cultura. Aquí demuestro cómo a largo plazo sí se podría. Por ahora, vayámonos a corto plazo, que es algo que también defendía mi Cámara. Algo muy importante que decía la Cámara de Alta Oposición era que esto no va a funcionar, crear una educación así, porque los altos cargos de gobierno son muy machistas y como son muy machistas, estas personas simplemente van a quedar malos planes, pero realmente eso no tiene que ser verdad. En tal caso simplemente contratemos feministas que hagan algo de educación y que hagan un buen contenido, o en otro caso simplemente se hace una asamblea en la que las personas vayan, las mujeres se reúnan, digan qué cosas le han molestado y se crea un plan de educación en base a eso. O sea, al final sí se podría lograr porque las mujeres tendrían esa capacidad de decir qué me afectó y qué otras cosas no. ¿Qué otra cosa? Se nos mencionó también que esto afecta contra la libertad educacional, pero al final no creen que es necesario, en caso tal de que sí estemos afectando la libertad educacional, porque al final con cualquier contenido que quisamos aplicar y que a los padres no les guste, tal vez estaremos afectando la supuesta educación educacional que diga. Pero no creen que sería necesario en tal caso de que violentemos esta libertad educacional por el hecho de que se está habiendo una violencia que la conocemos, sabemos que se está dando y tenemos que buscar una solución. No importa ahorita la libertad educacional cuando se tiene que buscar una solución real a este problema. Algo que también mencionaron era como que si nos centrábamos en solamente solucionar el problema del enfoque feminista, estaremos excluyendo también a todos los grupos LGBT o otras minorías que hubiesen en el país. Y podemos decir, puede ser que sea verdad. ¿Por qué pasa si a toda? Porque es que hay que considerar el siguiente hecho. La mitad de la población de los países suelen ser mujeres. Y si toda la población, el 50% de la población se le logra educar, imagínense los problemas que podríamos solucionar porque empoderaríamos a todo el 50% de la sociedad. Y así podemos solucionar el resto de problemas haciendo un enfoque directo. Algo que también planteaba la Cámara de Alta Oposición era que si los altos cargos le dicen a la población que dejen de ser machistas y ser, sí, digamos. Jesús, ¿me escuchas? Daniela, ¿puedes parar el tiempo? Que sí, mágicamente. Sí, lo pausé. Vale. Jesús, hola. Jesús. Déjenme le marco de inmediato para decirle que su internet cayó. Dile, Ya, ahí está, ahí está. Creo que ya volvió. Ya, ahí está. Se te cayó el Hola, tiempo. Jesús. Digo, se te cayó el internet.
verdad. Tuvimos el tiempo complicado. cuando paraste de escucharte, ¿vale? Perdón, ¿me pueden decir dónde quedé? Minuto 4:20. No, pero, o sea, Jesús, como... pues, aló. Voy a quitarme la cámara para ver si sí. mejora. Les voy a decir, ¿me pueden decir qué fue el último que escucharon para poder seguir en base a eso? Estabas explicando que las mujeres son el 50% de la sociedad y que esto hace que la medida sea efectiva. Ya lo había, ok, ya había avanzado un poquito. Pero bueno, al final, ¿qué pasa? Se logra hacer todo el 50% de la parte de la población, ¿ok? Logramos empoderar toda esta parte. ¿No creen que sería mucho más fácil solucionar problemas de otras minorías si ya tenemos un 50%, una gran cantidad de la población empoderada para solucionar problemas? Está bien, primero esa parte. Ahora, algo que proponía la Cámara de Alta Oposición era que si los altos cargos le dicen a la población que sean feministas y que crean en el feminismo y que dejen de estar matando mujeres, esto sí va a funcionar. Pero realmente hay un problema. Normalmente a los adultos les cuesta mucho cambiar de parecer. Y es algo que realmente nos explicó la Cámara Alta, la Cámara de Oposición, diciendo como que, no, pero es que si un niño le dice a esta persona, de alguna u otra forma, lo que va a hacer es simplemente mitigar al niño. Y aquí vamos a pasar a decir lo que dijo la baja oposición. La baja oposición decía como que en nuestro caso el gobierno es muy utópico porque estas poblaciones suelen ser muy oprimidas porque hay un machismo estructural. Pero ¿cómo entonces piensas cambiar este machismo estructural? O sea, te escondes en el hecho de que como es un machismo estructural nunca se va a poder cambiar, pero como ya hemos comprobado, la educación tiene el poder de cambio. Sigamos con la baja de Oppo. Algo que decía era como que no, que lo mejor es hacer que el adulto que tiene poder haga los cambios necesarios. Pero entonces, ¿cuáles son los cambios necesarios? Si el adulto que tiene poder tiene la capacidad de cambiar la educación, que es el núcleo de nuestra cultura, entonces, ¿por qué no permitimos este cambio en la educación? Pues al final, para que esto simplemente se necesita que un adulto con poder tenga poder. Y al final, ¿de qué me siento eso? Tener un adulto con poder y que no va a ser un cambio real, pues. Algo que sea, si los adultos son machistas y un niño quiere decirle que quiere denunciar o le quiere enseñar a su papá, ellos dicen, no, que lo van a sacar de la escuela porque no le gusta el feminismo. O por lo contrario dicen, le van a bloquear la mente al niño y le van a decir cosas que simplemente no lo van a tratar de convencer. Pero la realidad es que el niño ya le llegó una información y la información está en su mente y ya está empezando a hacer algo crítico. Para terminar aquí, algo que decía la Cámara de Baja Oposición es que el niño dice que no va a entender el enfoque, pero eso no es culpa exactamente de la educación como tal del enfoque feminista. El problema es que no se está implementando un buen sistema. Si se implementa un buen sistema de educación, una buena forma para que el niño entienda el concepto, simplemente se le enseña y ya ese concepto se le queda en la mente. Al final, ¿por qué ganamos el debate? Porque explicamos cómo el enfoque feminista tiene el poder en la educación de cambiar el status quo, de cambiar el problema. Y en base a tener personas en la sociedad que entienden por qué las mujeres tienen un valor, por qué los hombres tienen que respetar a las mujeres y valorarlas, ellos el problema se empieza a solucionar, ya sea de una forma a largo plazo o a corto plazo. Al final, el problema, en caso tal de que sería que eso se soluciona a largo plazo, la realidad es que sí se termina solucionando y es mejor que medidas que terminen oprimiendo y que no tengan realmente un verdadero valor en el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jesús. Llamamos entonces ahora para terminar el debate al látigo de la oposición. Hola, ¿se escucha bien? Sí, se escucha bien. Vale, mi nombre es Gira Domínguez, Jireh Domínguez. Ok. Y pronombre preferido, ella. Vale, ¿prefieres los puntos de información en chat o por micrófono? En el chat, por favor. Listo. Con tu primera palabra. Ok, panel, no sé de cómo todo el debate ha sido de cómo yo hago un cambio o cómo yo peleo contra esta cosa, pero nunca se han preguntado, en verdad, cuáles son las repercusiones que reciben estas niñas o estas mujeres, o cuáles son las condiciones en las que van a quedar estas niñas que están tratando de recibir una buena educación en la sociedad después de que se haga una medida tan disruptiva como atacar directamente la educación básica en un sistema machista, en un sistema que en verdad está en contra de estos movimientos progresistas que buscan igualdad. Aterrizando un poco el caso de Bullen,
nos habla primero del backlash y cómo hay adultos fundamentalistas o cómo la sociedad en verdad ya está estructurada de esa manera y es muy difícil tratar de cambiar algo que los adultos mayores que piensan de que, es que las niñas es para esto y las niñas es para otro, van a estar tan en contra de esto y va a ser tan disruptivo y cómo los padres machistas no ayudarán en este tipo de propagandas. Es que ¿cómo se va a ver esto, señor juez? Se va a ver como en el ejemplo de bullying que les digo, cuando las niñas van a ser sacadas de los colegios, en ejemplos tipo Siria o Sudán, donde los padres en verdad no aceptan este tipo de educación y de a milagro las niñas están recibiendo una educación, o en países democráticos, como nos los menciona todo gobierno, pero es que se va a ver de una manera en que las niñas llegan, dicen lo que aprendieron en la escuela, y los padres le van a decir, está cool, está bien, pero aquí no se implementa, aquí tú limpias, aquí tú lavas, aquí tú trapeas, y tu hermano va a hacer las cosas físicas o las cosas más difíciles porque él es hombre. Vemos cómo es muy difícil que este tipo de pensamientos o este cambio en la sociedad se va a ver en la casa cuando la manera en que la casa se maneja es así. Sí, es así. Y es que haciendo un poquito de engage desde ya con el caso de mi baja de gobierno, estamos mencionando que se va a desmeritar un poco en lo que se está enseñando en la casa, y Bullen se los comenta en su intervención, que van a decir que así no va a ser, se va a desmeritar esta cosa, y consideramos que incluso peor para el movimiento feminista, que las niñas desde chiquitas le dicen, sus padres reciben la educación de sus padres, de que, aprendiste eso aquí, pero aquí no es así. Aquí no es así. Van a ver cómo ese aprendizaje que yo estoy tratando de dar de empoderamiento de la mujer no se va a ver tan reflejado, y capaz cuando lleguen a la secundaria, ya sabiendo cómo funciona la sociedad, van a decir de que, es una materia que tengo que dar, pero en verdad no me importa porque, o sea, es que no la veo verse en la sociedad, o no la veo bien, me va a aburrir, va a ser como historia, o va a ser como geografía, que la tengo que dar porque el sistema me lo está mandando, pero en verdad yo no veo un cambio en la sociedad, y lo que me están enseñando probablemente no es real, o no es lo correcto. Vemos cómo incluso es peor para el movimiento feminista que haga eso, y peor para las mujeres, porque se va a desmeritar el mensaje que yo estoy tratando de enseñarles desde el principio. Desde el principio, sí. Ahora, aterrizando el segundo argumento de Bullen, que lo llamó Irán, y es como los grupos fundamentalistas están en contra del gobierno que hagan esto, y es que vemos la respuesta que ya les he explicado en las casas, o la respuesta en la sociedad, que la sociedad va a tener en este tipo de implementaciones de educación, porque van a ver, hey, te estás metiendo con lo que yo estoy enseñando, cómo la cultura está poniendo, y es que algo que hay que saber es que en la escuela no te enseñan, a las niñas les gusta el rosa, a las niñas y a los niños les gusta el azul. Eso se enseña desde casa. Y desde casa no tiene nada de valor que yo le enseñe eso al niño en la casa, en la escuela, cuando de verdad en la casa no me van a hacer caso. En la casa van a decir de que yo te mando a aprender matemáticas, te mando a aprender historia, te mando a aprender geografía. En verdad no te estoy mandando a eso, y yo no estoy de acuerdo que el gobierno esté manipulando la educación que yo te estoy tratando de dar, o esté manipulando esto. Incluso los padres se van a ver vistos como, los padres se van a quejar tanto, o va a ser tan disruptivo para este tipo de sociedad, que van a decir, o mejor, no mando a mi hijo a la escuela, o mejor, no, a mi escuela, o que el gobierno no implemente nada de esto porque está yendo en contra de mis valores, en contra de mis principios, y podemos verlo en Irán, como yendo en contra de su religión, yendo en contra de su sociedad. El país se ha visto en una sociedad tan machista que no hay espacio para cambios. Y ese es el punto que queremos llegar. La medida que está tratando de ponernos gobierno es tan disruptiva que va a evitar cambios a la larga. Ay, lo siento. Que va a evitar cambios a la larga. Y ya les he explicado cómo no hay cambios en la corta, cuando en verdad este niño de 5, 6, 7, 15 años de edad se les dice, es que lo tienes que dar, está bien, pero no lo vamos a ver en la sociedad. Y es que también me dicen que desde el principio se les va a enseñar los valores, se les va a enseñar esto, y está perfecto. La cosa es cuando no lo ven en la sociedad. Y vemos un ejemplo de lo que yo aprendo de la escuela y no lo aplico, y es cuando a mí me dicen, es que el alcohol es malo, es que las drogas son malas, no los hagas. Pero vemos cuando todo el mundo lo hace, cuando eres adolescente o eres adulto, cuando todo el mundo lo hace, en verdad esa educación básica se queda y no la practicas, ¿me explico? Vemos cómo ese caso lo puede dar
se puede dar en este tema y cómo la persona en verdad no lo va a practicar por el hecho de que no lo ve en la sociedad o no lo ve practicando bien. Tu punto, Arles. Ok, tienes que responder a la pregunta, ¿en qué mundo realmente solucionamos el problema de violencia? Nosotros sí, ustedes no. Perfecto, ustedes simplemente gracias. lo enfocan en un acto Gracias, religioso. gracias. Señores jueces, hay que tener en cuenta, en verdad, qué prefiere o qué busca una minoría, o es el cambio social o la condición de la condición de las personas que están en esta minoría. Y es que yo les he explicado cómo yo prefiero la condición de las mujeres o la poca educación que están recibiendo en estos países extremistas, o la educación que están recibiendo, y mi alta se los dijo que estamos en un mundo globalizado donde las mujeres se están informando en estos países como Brasil, Panamá, Estados Unidos, donde se está buscando más valor y voto de maneras no tan disruptivas como atacar directamente a la sociedad o a la familia que están haciendo, pero igual se está haciendo un cambio, señores jueces, y es que desde el inicio les voy a decir que sí, probablemente yo no tengo un cambio tan grande o tan masivo, pero es que ya les he explicado que a la larga no se va a dar por la disrupción que es esta medida, y a la corta tampoco se va a dar por la credibilidad que se tiene en los niños. Y es que yo no estoy cambiando nada, pero les estoy diciendo que los perjuicios que yo tengo como una mujer van a ser peores y tan feos para este movimiento o para esta educación, que yo prefiero quedarme como estoy, para que posiblemente a la larga existan más marchas feministas, existan más concientización, sin cerrar tanto el pensamiento que tienen estas cosas. No me dio tiempo a refutar, pero rápidamente, alta de gobierno es un caso tan ficticio y no me dicen cómo van a hacer esto. Me dicen más agresión, más empleo, y no entiendo cómo llegó a esto. Y baja de gobierno, ya vieron cómo les dice el Engage, de cómo su medida no va a funcionar. Gracias. Bien, Gina, muchas gracias. Ahora, nosotros los jueces vamos a ir a otra sala. Ustedes pueden quedarse aquí si quieren.